Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho claramente. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos a que alguno de los alumnos se conecte, ¿de acuerdo? Ok, ok, me hace por favor llegar, por favor, Sí, no se preocupe, yo le aviso. Gracias.
Buenas tardes, alumno, profesor. Podemos comenzar con la clase. Ahí le brindo el host. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bien, vamos a empezar el día de hoy con un nuevo capítulo. Y bueno, en primer lugar, se supone que ya debemos tener algunos conocimientos previos de lo que habíamos abarcado las sesiones anteriores. A continuación voy a abarcar un nuevo capítulo que es de mucha importancia y que es un capítulo muy importante para una introducción al cálculo. Me refiero a un tema de mucha importancia, al cual yo le llamaré geometría analítica, pero a manera de introducción. ¿Ok? Entonces voy a compartirte mi pantalla rápidamente y bueno, vamos a hacer la presentación de este pequeño material. Y en este material obviamente vamos a analizar lo que es un poco sobre geometría analítica, solamente la primera parte que es plano cartesiano. Ya en una segunda subsecuencia vamos a analizar lo que es la ecuación de la recta, también en el plano cartesiano, que es bastante utilizable y muy aplicable como para tener ideas de cómo resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros en el curso de álgebra. Y obviamente vamos a tener como parte básica lo que es la idea de recta numérica. Entonces, el día de hoy vamos a analizar solamente una pequeña introducción a la geometría analítica, obviamente cartesiana. Hay una geometría analítica que también se analiza mediante los vectores, que yo le llamaré geometría analítica vectorial. En nuestro caso vamos a analizar solo la parte introductoria, que es la geometría analítica cartesiana. Aunque suene raro decirlo geometría, como que suena más a trazos geométricos, en realidad está muy metido, muy enmarcado al curso de álgebra en realidad. Es full ecuaciones algebraicas, es por eso que es necesario reconocer ello. Entonces, lo primero que tenemos que conocer como idea básica son algunas nociones previas sobre geometría analítica. Y entre ellos tenemos a lo que es la recta en el plano. ¿Qué será la recta numérica? ¿Qué conoceremos por recta numérica? Bueno, te digo, una recta numérica es la representación geométrica que yo le voy a hacer al conjunto de los números reales. Profesor, no comprendo. Explicación básica. Imagínate que tú tengas los conjuntos numéricos. Sabemos nosotros que ellos son los conjuntos de los números naturales. Los números enteros es un conjunto un poquito más grande que va obviamente a contener los naturales. Los números racionales van a contener a Z, nosotros le llamamos Q. Los números irracionales van a ser disjuntos a ellos y los números reales son los que engloban a todos los conjuntos, a todos estos conjuntos numéricos, ¿no? Esa es la representación mediante diagramas de Venn y eso lo hemos aprendido en primaria. En primaria enseñan a hacer representaciones de conjuntos por diagramas de Venn. Solo que estos conjuntos numéricos son conocidos. Se llaman los números naturales. Son aquellos números que yo puedo contabilizar con los dedos de la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? Los números enteros que están formados por los naturales y sus opuestos. ¿Está bien? Los números racionales, que en este caso contienen a los enteros, porque también van a ser números enteros y también van a ser expresiones fraccionarias. Los números que no se pueden representar como expresiones fraccionarias, que en este caso son el complemento de ellos, que yo le llamaré los irracionales. Aquí es donde tenemos a raíz cuadrada de 2, a pi, a e, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y los números que contienen a todos ellos son los reales. A esta representación geométrica, bueno, a esta representación que yo le hago al conjunto de los números reales se llama representación mediante el diagrama de Venn-Euler. Venn-Euler. Claro, esto lo hemos estudiado en primaria, es una cuestión muy sencilla de entender, recordar básicamente, pero ahora lo que yo quiero hacer es representar a él de forma geométrica. Si yo represento a él de forma geométrica, lo voy a representar mediante una recta. A esta recta yo le llamaré recta numérica. Entonces, ¿qué cosa será una recta numérica? Y acá viene la explicación sencilla de lo que es recta numérica y básicamente diré lo siguiente, que la recta numérica no es otra cosa que la representación geométrica que yo le voy a hacer al conjunto de los números reales. De manera tal que a cada punto de la recta le va a corresponder un número real. O sea, a este punto le corresponde este número real, a este punto este número real, a este punto este número real, a este punto este número real. Y a cada número real solamente le corresponde un punto en la recta. Por ejemplo, a él le corresponde este punto. A él le corresponde solamente ese punto. No le puede corresponder dos puntos. Solamente le corresponde un solo punto. O sea, a cada punto le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto en la recta. Es por eso que hay una relación entre los números reales
y los puntos de la recta. Y a esa relación se le va a llamar biyección. Más adelante lo vamos a analizar. Entonces, cada punto tiene una ubicación en el plano. A esa ubicación, perdón, en esta recta. Cada punto tiene una ubicación en la recta. Y a la ubicación de un punto en la recta se le llama coordenada de un punto. La coordenada de un punto en la recta es la ubicación del punto en la recta respecto a este punto central que yo le llamaré origen. Entonces, si yo quisiera calcular la coordenada de A, solamente digo así, la coordenada es la ubicación, una unidad hacia la izquierda del cero. Y como está a la izquierda del cero, lo voy a representar en este caso con el -1. Una posición. El punto B, por ejemplo, está ubicado a 3 unidades, mira, 1, 2 y 3 unidades a la derecha del cero. Por lo tanto, va a ser 3 positivo. Y así voy a representar a todos los números reales en la recta numérica. ¿Está bien? Una vez que ya conozco la recta numérica, para que me puedas entender, él es mi recta numérica, representación geométrica de los números reales, de manera tal que a este punto le corresponde un número real, digamos el 0. Todos los números que están a la derecha de la recta, bueno, en este caso del 0, vamos a considerarse como números reales positivos, y los que están a la izquierda, números reales negativos. Es por eso que aquí están todos los positivos y aquí están todos los negativos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. ¿Estamos? Ya tenemos la idea básica entonces de lo que es la recta numérica. Ahora vamos a analizar la idea del plano cartesiano. ¿Qué será el plano cartesiano? Vamos a analizarlo, también llamado sistema de coordenadas rectangulares. Es aquel plano que se forma por la intersección de dos rectas numéricas, las cuales van a ser perpendiculares entre sí. Profesor, no comprendo. Imagínate que cojo esta recta. Obviamente su origen está por aquí. Y ahora yo voy a trazar otra recta que sea perpendicular a ella. Entonces va a ser más o menos así, ¿no? Perpendicular a ella. Pero voy a hacer que sea perpendicular específicamente en el origen de ambas rectas. O sea, él va a ser el origen de esta recta y él va a ser el origen de esta recta. Se genera este plano. A esto se le llama plano cartesiano. ¿Está bien? El plano cartesiano es la representación de un plano, la cual va a estar formado por la intersección de dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical, las cuales van a ser perpendiculares entre sí en un punto llamado origen. Y ya está. Y a eso se le llama el plano cartesiano. ¿Está bien? O también llamada sistema de coordenadas rectangulares, que es un sistema que me va a poder ubicar puntos en un plano. Obviamente no es el único sistema de coordenadas que existe. Más adelante vamos a ver otro. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver otro. Y eso hay que tenerlo presente. Hay que tener presente. ¿Está bien? Entonces, básicamente vemos que el plano cartesiano no es otra cosa que la representación de aquel plano, el cual va a estar formada por la intersección de dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, en un punto llamado el origen. Ahí está, vamos a poner por aquí. ¿Ya? Y cuando se forma el plano cartesiano, las rectas numéricas dejan de llamarse rectas numéricas para llamarse ejes. Entonces, este eje horizontal lo voy a representar con una letra, y a eso yo le llamaré eje X. Y al eje vertical lo representaré con otra letra, que yo le llamaré eje Y. Al eje X también, bueno, y él es el punto llamado origen. Él es el origen de coordenadas, pero del plano, de ahora en adelante. ¿Está bien? Todos los números reales que están a la derecha del cero van a ser positivos. Convencionalmente van a ser también, bueno, los negativos son los que están a la izquierda del cero. ¿Está bien? Así lo vemos, ¿no? Aquí están los números reales positivos, para que me entiendas. Y aquí están los números reales negativos a la derecha e izquierda del cero respectivamente. Convencionalmente los números reales positivos están hacia arriba en el eje Y están hacia abajo los reales negativos correspondientes en el eje Y, ¿no? Ahora, cuando se forma el plano cartesiano se generan 4 regiones. A las regiones se les llama cuadrantes y esos cuadrantes van a tener un cierto orden. Él se llamará primer cuadrante, él se va a llamar segundo cuadrante, el siguiente va a ser el tercer cuadrante y por último él será el cuarto cuadrante. Ahora, también al eje X, a este eje X, se le llama también eje de las abscisas. ¿Está bien? Eje X o el eje de las abscisas. Y al eje Y se le va a llamar eje de todas las ordenadas. ¿Está bien? Eso hay que tener presente.
Eso es lo que es un plano cartesiano. ¿Qué cosa es el plano cartesiano? Es aquel plano que se forma por la intersección de dos rectas numéricas perpendiculares entre sí en el origen. ¿Está bien? En el origen. De manera tal que cuando se forma el plano cartesiano, a ellos se le dejan de llamar rectas numéricas, sabiendo que sí lo son, y se les llama ejes. Se le representa con la letra X y con la letra Y. Al eje X también se le llama eje de todas las abscisas y al eje Y se le va a llamar eje de las ordenadas. De manera tal que se representan o aparecen 4 regiones, 1, 2, 3, 4, y va a tener un orden. Esas regiones se llaman cuadrantes, él va a ser el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante, ¿ok? Así tenemos el sistema de coordenadas rectangulares. Y la pregunta será, ¿por qué rayos le llamaré sistema de coordenadas rectangulares? Bueno, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Como él es una región, esta región está formada por infinitos puntos. Hay una gran variedad de puntos, incontables. Yo voy a coger uno de ellos. Obviamente este punto y este otro punto tienen diferente ubicación. Entonces, a las ubicaciones que tiene un punto en el plano, yo les llamaré coordenada de un punto o ubicación de un punto en el plano. Entonces, ¿qué es la ubicación de un punto en el plano? Para eso lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar mi plano cartesiano y voy a colocar un punto en el plano. Acá está. Este punto tiene una ubicación muy diferente a este punto que está aquí. Entonces, este punto va a tener una ubicación y la ubicación va a estar determinada por una pareja ordenada. ¿Está bien? Se va a determinar por una pareja ordenada. A esta pareja ordenada yo le llamaré par ordenado, de hecho. Inclusive esto lo vimos en lo que era funciones, par ordenado. Tiene la forma ahora en este caso. De manera tal que yo voy a partir de este punto, voy a comenzar a proyectar sobre los ejes coordenados. En conjunto a los dos se les llama ejes coordenados. Este punto lo proyecto sobre el eje Y, sobre el eje X, perdón, y sobre el eje Y. Proyectar significa trazar paralelas. Trazo paralelo al eje X, paralelo. Y trazo paralelo al eje Y, paralelo. Entonces voy a comenzar a proyectar. La proyección sería este punto y la proyección sería este punto. La proyección del punto sobre el eje de abscisas va a estar dada por la primera componente. Y la primera componente va a ser el A. Y mientras que la proyección del punto sobre el eje de ordenadas va a ser la segunda componente del par. ¿Está bien? Como él se llamaba eje de abscisas, por lo tanto él va a ser una abscisa de este punto. Es por eso que yo le llamaré a él, al punto él, a este A, le llamaré abscisa del punto P. Él es la abscisa, pero de este punto que yo le llamé P. Ah, ya, profesor. Y como él se encuentra en el eje de ordenadas, por lo tanto, él va a ser la ordenada de este punto, porque él correspondía a este punto. Yo le llamaré la ordenada del punto P. Y si te habrás dado cuenta, como él es paralelo a él, se generan, bueno, paralelos, recuerda que él es 90 grados, se genera, mira, ve, paralelo, paralelo, 90, 90, paralelo, paralelo, 90, 90, 90, 90, 90, él debe ser 90, se genera un rectángulo. Es por eso que se le llama sistema de coordenadas rectangulares. ¿Me comprendes? Todo punto en el plano tiene la forma de par ordenado. No olvidar, es importante este hecho. Abscisa y ordenada del punto. Ahora le llamaremos abscisa y ordenada del punto. ¿Por qué abscisa? Porque él se encuentra, descansa sobre el eje de las abscisas. ¿Y por qué ordenada este punto? ¿Por qué ordenada? Porque él descansa sobre el eje de ordenadas. ¿Ok? Y ya tenemos la ubicación de un punto en el plano. La ubicación de un punto en el plano es llamada coordenada del punto en el plano, donde A y B son las coordenadas del punto P. Ellos son las coordenadas del punto P. Es por eso que cuando tú te vas a encontrar con un colega, sea compañero de estudios, trabajo, no lo sé, tú le dices, oye, ¿en qué coordenada te encuentras? ¿Cuáles son tus coordenadas? Lo que te está diciendo, ¿dónde te ubicas? Te está diciendo. ¿Dónde te encuentras ubicado para poderme intersectar contigo, ¿no? Algo así, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular, por ejemplo, la distancia entre este punto y este punto? Este punto es el punto de origen, ¿ah? Si yo quiero calcular esta distancia tiene, bueno, la distancia entre este punto y este punto va a estar dada por este segmento, que va a tener una dirección. A ese segmento dirigido yo lo denotaré con la letra R minúscula y le llamaré radio vector. ¿Qué cosa es el radio vector? El radio vector no es otra cosa que la distancia desde el origen de coordenadas hacia un punto cualquiera del plano. Yo lo voy a denotar con la letra R
¿sí? Y yo le llamaré radio vector. ¿Y cómo calculo este radio vector? Se calcula así, como la raíz cuadrada de la primera componente del punto al cuadrado más la segunda componente del punto. O dicho de otra manera, la raíz cuadrada del cuadrado de la abscisa con el cuadrado de la ordenada del punto dado. Ya está. Él es mi radio vector, él es OP, radio vector, y se calcula así. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado en buen cristiano. Así lo calculo, ¿no? Profesor, ¿hace falta saber esto? Sí, la verdad, bastante. Pero esto siempre y cuando el punto de origen, bueno, el punto inicial sea el origen de coordenadas, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si ahora ya no quiero que sea el origen, si no quiero que sea este punto? ¿Cómo calcularía esta distancia? ¿Se podrá calcular esta distancia? Claro, sí se puede, pero ya no se llamaría radio vector, porque para que se llame radio vector necesariamente debe salir desde el origen. ¿Ya? Entonces, a eso yo le llamaré distancia entre dos puntos. ¿Ya? Distancia entre dos puntos. Imagínate que yo tenga dos puntos en el plano. Uno está aquí y otro está aquí. Ya sabemos que como él tiene un punto en el plano, él es un punto en el plano, debe tener una coordenada, una ubicación. Y como él es otro punto en el plano, debe de tener otra ubicación, por lo tanto tiene otra coordenada. Entonces la distancia entre ambos puntos yo lo puedo calcular así. Para eso voy a hacer una pequeña intuición. Voy a colocar el plano cartesiano y los puntos. Ahí está. Y voy a comenzar a hacer lo siguiente. Por teoría sabemos que este punto lo voy a proyectar sobre los ejes coordenados. Proyecto, proyecto, proyecto este punto, proyecto este punto. Recuerda que él es paralelo a él, ¿eh? Por lo tanto él es 90. Él también es paralelo a él, por lo tanto él es 90 grados. Recuerda que son proyecciones. 90 grados, 90 grados. Ahí está. Sigo prolongando, se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. Ya está. Entonces, solamente me quedaría darme cuenta que él es un triángulo rectángulo, él se llama hipotenusa, él es un cateto y él es otro. Ya sabemos nosotros por el curso de trigonometría que de repente en algún momento lo habrán visto o de repente lo están viendo, no lo sé, que utilizo el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice así, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de cada cateto. Yo necesito saber quién es este cateto y quién es este cateto, entonces, para saber esta distancia que es la que yo quiero calcular. Fácilmente me doy cuenta que si él es X2, perdón, si él es X1, Y1, entonces él debe ser X1 y él debe ser Y1. Él debe ser X2 y él debe ser Y2. ¿Cierto? Entonces, esta distancia sería la diferencia entre este grande y este pequeño. Él sería así, X2 menos X1. Y él es igualito a él. X2 menos X1. Más o menos se ve ahí. Vuelvo a repetir, X1. Aquí colocaré el X2, Y1 y Y2. Ahí está. Esta distancia es la diferencia. X2 menos C1, obviamente es el mismo. Y esta distancia es la diferencia entre el más grande y el más pequeño. Sería Y2 menos Y1. Ahí está. Ahora aplico el teorema de Pitágoras, porque él es un triángulo rectángulo ya. Como él es un triángulo rectángulo, diría así, ¿no? Que esta hipotenusa al cuadrado, D al cuadrado es L al cuadrado, más L al cuadrado. Le paso como raíz cuadrada y tendría esto. Ah, profesor, entonces ¿se calcula así la distancia? Sí, se calcula como la raíz cuadrada, de ahora en adelante va a ser así. Raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado. ¿Quiénes son las x? Ah, ya, las x serían las primeras componentes de cada uno de los puntos, del punto A como del punto B. O sea, sería así. Abscisa del segundo punto menos la abscisa del primero. Diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas de los puntos al cuadrado. Ah, profesor, qué fácil calcular la distancia entre dos puntos. Así se calcula, señores. Creo que no es para nada complicado. Hay que tener ese detallito. ¿Está bien? Ya está. Entonces, hay que tener ese detalle, ¿no? Ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Profesor, una consulta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo este punto? Por ejemplo, ¿no? 1,3 y acá 4,7. ¿Cómo calculo la distancia? Ya se calcula como la raíz cuadrada. Ahora resto las x, sería 4 menos 1 al cuadrado más, resto las 10, 7 menos 3 al cuadrado. Hacemos un esfuerzo mental, acá sería 3 al cuadrado 9, acá sería 4 al cuadrado 16, la suma es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Y listo, ¿no? Ya tengo la distancia entre estos dos puntos. ¿Está bien? Esa es la distancia entre esos dos puntos. ¿Estamos claros?
hay que tener en cuenta cómo calcular la distancia entre un punto y otro punto. ¿Ok? La distancia entre un punto y otro punto se calcula de esa forma. Ya más o menos sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, entonces. La pregunta sería, ahora, ¿qué pasaría si yo coloco aquí un punto cualquiera? ¿No? Un punto cualquiera. Pero ese punto que yo coloque cualquiera esté justamente ubicado en la parte central del segmento. Entonces, este punto se va a llamar punto medio. Si yo tengo estos dos puntos, ¿podré calcular esta coordenada? La respuesta es sí, sí lo puedo calcular. Y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar, ahí está, mis dos extremos. Ahí está, extremo A y extremo B. Él es el punto medio, mira. ¿Cómo se calcula este punto medio? Simplemente se calcula sumando los dos entre 2, porque es su promedio, es el punto medio. O sea, si quisiera el X, sumo las X, que sería X1 más X2, y divido entre 2, porque es la mitad. Y si quiero el Y, sumo los dos y divido entre 2. Y tendría lo siguiente, ¿no? Como él es punto medio, entonces el M sería la mitad de A con B. Eso quiere decir que el X se va a calcular así, como la suma de los X sobre 2, y el Y va a ser así, la suma de los Y sobre 2. Así es simple, ¿no? Ya tendría las coordenadas del punto medio. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. La pregunta sería, ¿pero siempre va a aparecer los puntos medios, profesor? La respuesta es no, a veces no aparece. A veces aparecen algunas situaciones en las cuales se utiliza el punto medio para deducir lo siguiente. Mira, tener presente lo siguiente. Imagínate que yo tengo un paralelogramo. Ahí está. En este paralelogramo se cumple lo siguiente. Si tú haces este trazo, o sea, trazas la diagonal, él se llama diagonal. ¿Está? Y ahora trazas la otra diagonal. Siempre se van a dividir en su punto medio. Se intersectan en su punto medio. Claro, no es el mismo tamaño, pero estos dos, él es punto medio para este segmento y él es punto medio para este otro segmento. Entonces, él es punto medio. Uy, profesor, ¿pienso en esto? Sí. Tú utilizas eso dos veces y te va a salir lo siguiente. Que si tú sumas los términos extremos, o sea, A más C, tiene que ser igualito a B más D. Eso tiene que salir. O dicho en buen cristiano, ojo, A más B no, ¿eh? Es A más C, ¿ya? A más C, aquí hay un error, me hay que corregir. A más C es igual a B más D, la suma de términos extremos. Así, ¿ya? Luego lo voy a corregir, no se preocupen. B más D. Eso quiere decir que las primeras componentes de A sería X1 de A y C, ¿no? Primeras componentes, ¿no? Con primeras componentes sería X1 más X3 debe ser igualito a X2 más X4. X1 más X3 es igual a X2 más X4. Y lo mismo pasa para las segundas componentes. Y1 más Y2, más Y3, perdón, Y1 más Y3 es igualito a Y2 más Y4. O sea, la suma de términos, en este caso de coordenadas extremas, debe ser la misma. Debe de ser la misma. No olvidar, ¿ok? No olvidar, es importantísimo ese detalle, muy importante. Es una aplicación del punto medio. No solamente eso, también podría, ¿qué pasaría ahora si es que nosotros hemos estudiado hace un momento esto, por si acaso? Hemos colocado aquí el punto A y el punto B, hemos colocado aquí el punto medio. ¿Qué pasaría ahora si ya no tendría el punto medio? Digamos, si tendría las coordenadas de A y B, y ahora el punto que yo coloque sería este. Obviamente este punto ya no es punto medio, ¿no? Está más arriba, ¿no? De hecho, ¿no? Tendría que estar aquí más o menos. ¿Cómo calcular esta coordenada? Sabiendo que yo conozco esta coordenada y esta coordenada. ¿Me entiendes? ¿Cómo calcular esta coordenada? Y sabiendo cuánto mide este segmento y cuánto mide este segmento. Pero no van a ser del mismo tamaño, ¿no? Ya, a esta coordenada de este punto se le llama división, o sea, estoy dividiendo a todo este segmento en una cierta razón, mira, porque no es igual, hay una proporción. División de un segmento en una razón dada. ¿Está bien? ¿Cómo calcular esas coordenadas? Para eso voy a hacer un pequeño esquema, así que no te preocupes. Ahí está. Como te decía, él es mi coordenada del punto A, del punto B. Acá está el punto P que no conozco. ¿Dónde estará? No está en el punto medio. Esta distancia es M y esta distancia es N. Por lo tanto, ya no es punto medio, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se desarrolla? Para eso lo que voy a hacer es dibujar nuevamente. Ahí está, lo he dibujado. Comencé a proyectar. No es necesario, pero lo proyecto.
Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a hacer un pequeño esquemita. Voy a coger lo siguiente. Bueno, proyecto primero X1, X2, Y1, Y2. Es cuestión de costumbre, ¿no? Hábito. Aquí debe estar X y Y. Allá, miento. Claro, X por aquí el puntito y Y aquí el otro punto, ¿no? Pero bueno, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a coger un extremo, digamos el punto B, y vas a multiplicarle por el segmento que no se encuentra adyacente a él. Mira, este de aquí es un segmento parcial y este es otro segmento parcial. Entonces, tú coges una coordenada de cualquier punto, cualquiera, y vas a multiplicarle por el segmento parcial no adyacente. En este caso, el no adyacente sería él. Y es por eso que hago esta flechita. O sea, al B lo multiplico por M. Y lo mismo vas a hacer con el A. Le multiplicas por el segmento parcial no adyacente, que es el N. Y simplemente haces esto. O sea, vas a hacer así, ¿no? Si yo quisiera el punto P, va a salirme así. A por N más B por M sobre la suma total que es M más N. Ahí está. A por N, como te decía, A por N más B por M, o sea, la suma de este con este, o sea, él por él más él con él, sobre el segmento total que es la suma de M y N. ¿Está bien? Profesor, pero aún así lo veo muy difícil. La verdad no comprendo cómo determinar esto, qué cosa es esto. Bueno, ya, en buen cristiano, si quieres X, le pondría X. En vez de A le pones el X de la, o sea, sería X1 por N, más en vez del B, obviamente le pongo su X, sería X2, X2 por N. Por M, ¿no? Por M. Sobre el segmento total, M más N. Y es lo que justamente se calcula, ¿no? De esa forma calculamos, ¿no? Eso quiere decir que el X es N veces X1 más M veces X2, o sea, sería así, ¿no? Este X sale así, X1 por N más X2 por M sobre la suma de M más N. Y lo mismo para el Y. Sería Y1 por N más Y2 por M sobre la suma de los dos. Ya tengo la división de un punto, la coordenada de la división de un punto de un segmento por un segmento en una razón dada, ¿no? Y ya está. ¿Y se comprende hasta ahí la idea? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió la idea? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Me confirman, por favor? Confirmen, voy a leerlos, voy a leerlos. Ya está, muy bien, muy bien. Y ahora la pregunta sería, si ya tengo esa relación, ¿cómo calcular, por ejemplo, el baricentro de un triángulo? ¿Y qué será el baricentro de un triángulo? Bueno, él es un triángulo cualquiera. Vamos a ponerlo bien, disculpen. Vamos a poner un triángulo, ¿sí? Vamos a generalizarlo así. Él es un triángulo. Ya, este triángulo tiene tres vértices. Yo voy a trazar las medianas. La mediana de un triángulo es aquel segmento que se traza a partir de un vértice y es relativa a uno de sus lados opuestos, pero en su mitad. O sea, más o menos así, trazo la mediana. Mediana significa que trazo este vértice, a partir del vértice trazo una línea, una seriana, y voy a hacer que justamente caiga en el punto medio. A él se le llama mediana. Él también va a tener una mediana, trazo hacia el punto medio, mediana. Él también va a ser una mediana. Va a pasar también por ahí, ¿eh? Va a pasar por ahí. ¿Está? A este punto se le llama baricentro. ¿Está bien? Él es el baricentro. Él es el baricentro. Notación con G. El baricentro es la intersección de las medianas del triángulo. ¿Está bien? Es por eso que hablan de un triángulo, como el baricentro de un triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque son las medianas de dicho triángulo. Y obviamente se intersectan en un punto llamado baricentro. Dado un triángulo ABC, su baricentro se determinará así. Trazo las medianas, mediana, 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 el G es baricentro. Este G tiene una coordenada. Digamos que sus coordenadas sean X y Y. ¿Y cómo lo calculo? Se calcula así de frente. El G se calcula así. A más B más C sobre 3. A más B más C sobre 3. Profesor, pero aquí es con todo y componentes. Bueno, si te haces problemas, si es que no te haces problemas, bacán. Si te haces problemas, calcula la primera componente, o sea, el X. ¿Cómo calculo el X? Igualito. El X sería así. Cojo las X nada más, pues. X1 más X2 más X3 sobre 3. Y si quieres el Y, igualito. Y es igual a Y1 más Y2 más Y3 sobre 3. Ya está.
Ya tengo la coordenada del baricentro, porque el X y el Y son las coordenadas de este punto. Y ya está. Ya tengo las coordenadas del baricentro. Listo. Listo. Entonces, si tengo un triángulo, automáticamente puedo saber cuál es la coordenada de este punto, que es el baricentro. ¿Ok? Solamente sumo todas las coordenadas y lo divido entre 3. O sea, calculo su promedio para que me puedas entender. Ahora, si conozco el baricentro, también conozco el incentro. Bueno, el incentro no es necesario recordarlo, pero yo sí trato siempre de colocarlo. El incentro es la intersección de las bisectrices interiores. ¿Está bien? Imagínate que tú tengas 3 puntos P, Q y R, que son los vértices de un triángulo. Y el X, Y, que es el I de X, Y, es el incentro del triángulo. Más o menos sería así. Él es mi triángulo, P, Q y R, coordenada X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, triángulo. El incentro va a caer de manera interior. El incentro va a caer de forma interior, aquí. ¿Está bien? Él es el incentro. Cae en el interior, ahí está. Es la intersección de las bisectrices interiores. O sea, trazo una bisectriz. La bisectriz es un segmento, o sea, es una línea asociada al triángulo que parte de un vértice y divide al ángulo desde el cual parte ese vértice en su mitad. Mitad, mitad. Él es la bisectriz interior. Él también traza otra bisectriz interior y a este punto de intersección se le llama incentro. ¿Está bien? Él es el incentro. Ya está. ¿Cómo calcular este incentro? Para calcular el incentro, lo primero que tienes que hacer es calcular las distancias entre todos los puntos del triángulo. O sea, esta distancia y esta distancia. Ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Y el incentro se calcula así, de frente, mira, de frente. El incentro se calcula de esta forma. Así, el incentro. Primero la primera componente, el X. ¿Cómo se calcula? Allá, cojo las X, primero cojo el X1, le multiplico por su distancia opuesta. Más, ahora cojo el X2, que es este, le multiplico por su distancia opuesta, y más el X3, que es este, y le multiplico por su distancia opuesta. Ahí está. Y sobre la suma de todas las distancias. Lo mismo para Y. ¿Sí? Lo mismo para Y. Para Y, lo mismo. ¿Está bien? Eso es lo que se tiene que hacer para calcular en este caso, el incentro de un triángulo. ¿Ok? Ahora, es importante saberlo, de hecho. Y ahora vamos a ver, por último, cómo calcular el área de una región triangular, sabiendo las coordenadas de los vértices del triángulo, pues, ¿no? Porque nosotros sabemos que la distancia, o en este caso, que el área de una región triangular es base por altura sobre 2. ¿No? Claro, en este caso, ahora lo vamos a ver un poquito más algebraico. O sea, voy a generar una ecuación para calcular este área. Para eso voy a suponer que yo tenga un triángulo ABC. Ahí está. A, B y C. El área de la región achurada sería esta. ¿Cómo calcular este área? Bueno, el área se calcula de varias formas. ¿Ya está? La más fácil es esta. Lo primero que voy a hacer, lo primero que tengo que hacer es colocar un arreglo. O sea, voy a colocar todas las coordenadas de los 3 vértices. Del primero, del segundo, del tercero. Y el primero se repite 2 veces, arriba y abajo. Mira, el primero es este, X1, Y1, separados por una línea así, X1, Y1. El segundo sería X2, Y2. El tercero sería X3, Y3. Y finalmente, nuevamente, se repite el primero, X1, Y1. Comienzo a hacer el cálculo. Empiezo a multiplicar. Él por él sería X1 por Y2. Él por él sería X2 por Y3. Él por él sería X3 por Y1. Ahí está. Profesor, pero con letritas se ve un poquito distinto. No te preocupes que cuando hagamos los problemas, esto se va a entender mucho mejor. Hago lo mismo, multiplico en aspa. Él por él, ahí está. Él por él, aquí está. Y él por él, aquí está. Voy a sumar todos estos valores. Sumo ambos lados. Al primero le llamaré M y al segundo le llamaré N. ¿Cómo calculo el área, profesor? Porque hasta el momento no he calculado el área. No, no es calculado el área. Has calculado M y N. El área se calcula así. 1 sobre 2, o sea, la mitad de M menos N, o sea, de este menos este. Como es área, se coloca en valor absoluto. Pero no es necesario colocar el valor absoluto porque ya lo he colocado de esta forma, así. Cuando lo colocas en sentido horario, así, y dices que él es M y él es N, ya no es necesario el valor absoluto. Pero bueno, siempre
colocas el valor absoluto como garantía que te va a salir positivo, porque un área jamás te va a poder salir negativo. Y esta es la primera parte de geometría analítica, que es, en cierta forma, la parte crucial, ¿no? De la parte de plano cartesiano. ¿Alguna duda ahí? Por favor, me indicas si tienes alguna duda. ¿Sí? ¿Algún comentario? Comentarios, por favor, con toda confianza, lo voy a leer. Me indica, por favor. Comenten si tienen dudas, por favor. Comenten si tienen alguna duda. Vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna inquietud por ahí? A ver, vamos a ver, Héctor, ¿qué dice Héctor? ¿Todo bien, Héctor? Isabel, Piero, ¿todo bien? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Algo? ¿De repente tienen alguna duda? Con toda confianza, ya. Todo está bien, me dice Héctor, ¿no? Muy bien, Isabel también me dice lo mismo. Bueno, entonces, vamos a hacer algunos problemas que de repente ya les han dado en el material, ¿no? Vamos a ver por aquí. No sé si lo tengo. En todo caso, les han dado material, ¿no? Les han dado material. Y vamos a empezar con el desarrollo de ese material, ¿ok? Vamos a empezar con el desarrollo de ese material y digo así, ¿no? Digo así, ya está, vamos a lo que es geometría analítica, parte 1, digo yo porque hay una segunda parte, ¿ya? Y ya prácticamente sellando, ¿no? Este último tramo, bueno, penúltimo tramo de la parte teórica, ¿no? Que es muy importante saberlo, ¿ya? Es importante, es una necesidad. Y vamos a empezar entonces con el material sobre geometría analítica en su primera faceta. ¿Está bien? En la primera faceta yo le llamo plano cartesiano. Geometría analítica 1. Empecemos con los problemas. Y digo así, problema número 1. Aquí va a entrar el sentido común, ¿ok? Bastante. Y también obviamente las ecuaciones, ¿no? Que hemos estudiado. Vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a ver, primera pregunta. Un momento. Ya está. Primera pregunta. Vamos a ver. Ya está. Primera pregunta. Veamos la primera pregunta. Un momento, por favor. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a poner la solución para este problema. No creo que sea complicado, pero siempre hay que tener bastante cuidado en el desarrollo de cualquier problema de cualquier materia, ¿no? Más que todo analizarlo para llegar obviamente a un detalle, ¿no? Básico, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y dice así, empezamos. ¿Sí? Dice, dado los dos vértices consecutivos de un cuadrado. A ver, a ver, a ver. Ya voy a colocar los vértices de un cuadrado. Ojo, como me venga, ¿no? O sea, yo no voy a colocar los puntos, ¿no? Profesor, ubíquelo. Ya. L es 3, menos 7. El 3 está más o menos a la derecha y menos 7 está hacia abajo. Por aquí lo voy a poner. Ojo, no estoy colocando de manera milimetrada, ¿no? Por más que tengo aquí, no lo voy a colocar así. Ya, entonces acá le voy a poner el punto A. Ese punto A tiene coordenadas 3, menos 7. 3 porque está a la derecha y menos 7 porque está hacia abajo. ¿Está bien? Y en este caso, el punto B de coordenadas menos 1,4. Menos 1 significa a la izquierda y 4 hacia arriba. Ah, ya, por eso es que está por aquí. Él es el punto B. De coordenadas menos 1 significa a la izquierda y él significa a la derecha. Y 4 arriba y menos 7 hacia abajo. Por eso es que lo pongo así. Más o menos lo coloco así. No me interesa en realidad qué forma van a tener, ¿ya? Porque vamos a la pregunta, ¿no? En la pregunta es donde tenemos que analizar, ¿no? Ya está. Y ahora me dicen, dados dos vértices consecutivos de un cuadrado. Ah, ya, o sea que ellos son los vértices de un cuadrado. O sea que significa que este es el lado del cuadrado. O sea, como es un cuadrado, significa que el cuadrado puede ser así, así, como lo estoy señalando, o también puede ser así. O sea, puede estar en cualquier lado, ¿no? Yo no sé. Lo que sí sé es que él es su lado. Él es uno de los lados. Por lo tanto, él se llama lado L. Y recuerdo yo que para calcular el área de una región cuadrada se calcula así, ¿no? El área, notación de una región cuadrada, se calcula así, lado al cuadrado. ¿Está bien? Eso es por geometría, ¿sí?
el área de una región cuadrada se calcula como lado al cuadrado. ¿Está bien? No olvidar, no olvidar. Ya está. Ah, ya, pues entonces calculo la distancia entre dos puntos y lo elevo al cuadrado. Esa es el área, ¿no? Así de simple. Ya, calculemos la distancia que hay entonces entre esos dos puntos, pues, y eso sí lo sabemos porque hay una ecuación para ello, ¿no? Era la raíz cuadrada de la suma de las, bueno, de la diferencia de los cuadrados de las abscisas más la diferencia de los cuadrados de las ordenadas. ¿Está bien? Y ya está. Empiezo entonces. Esta longitud, o sea, esta distancia de la ecuación, ya la tenemos. Se calcula así, ¿no? Como la raíz cuadrada, ahí está, ahí está. ¿La raíz cuadrada de quién? Ahora resto las primeras componentes al cuadrado y lo elevo al cuadrado. A ver, resto, pero vamos a ver, sería así. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 al cuadrado. Y a eso le sumo. Resto las segundas componentes y lo elevo al cuadrado. 4 menos 7 y lo elevo al cuadrado. Y ya está. Ya está. Y listo. Entonces calculamos esa longitud. Y esa longitud tendría esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, la longitud sería así, ¿no? Sería así, ¿no? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Y ahora empiezo a calcular. Acá sería, por si acaso, ¿no? Menos 1 menos 3 es menos 4 al cuadrado sería 16. Acá sería 4, menos por menos sería más. 4 más 7 es 11. 11 al cuadrado es 121. 121. Y bueno, sería 121 más 16, ¿no? ¿Y cuánto sería eso? 6 más 1, 7, 12 más 1, a ver, vamos a ver, 6 más 1, 7, 12 más 1, 13, 137, ¿no? Sería raíz cuadrada de 137. Ojo, ese no es el resultado, mucho cuidado, esa es la longitud de esa distancia. Me piden el área, ¿no? Como él el área es de una región cuadrada y él es el lado de ese cuadrado, entonces el área sería el lado al cuadrado. Por lo tanto, el área de la región cuadrada, yo le pongo así, siempre al área lo pongo con S, es cuestión de gusto, ¿no? Algunos le ponen A, sería el cuadrado de él. Y el cuadrado sería 137 porque la raíz se queda, ¿no? Se cancela. Como es área, siempre unidades al cuadrado. Y listo, y se acabó la idea. La problemática, ¿no? Que se tenía. Ya está. ¿Se entendió la idea? Ahí está, ¿no? 137 unidades cuadradas. ¿Se captó la idea? Por favor, me confirmas. Me confirma, por favor. ¿Sí? ¿Me lo dices? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario? Voy a leer los comentarios. ¿Qué dice Isabel? ¿Qué dice Héctor? ¿Qué dicen? Ya, todo está bien, dice Isabel. ¿No? ¿Qué dice Héctor? ¿Qué dice Piero? Piero, despierta, por favor. Dime, por favor. Hazte presente. Ya, todo bien. Excelente. Así se calcula el área de una región cuadrada. Vamos entonces a la pregunta número 2, pues, ¿no? Bueno, normalmente yo hago los impares, pero vamos a hacer la secuencia, ¿ya? Para ver qué cosa es lo que pasa. Y digo así. Vamos a ver. Pregunta número 2. Vamos a ver si es que... Ahí apareció. Y sería así, ¿no? Vamos a ver. Y digo así. Vamos a ver, lo acomodamos. Listo. Ya, bien. Vamos a plantear la solución. De hecho, que para eso tenemos que pensar un poquito. Siempre la lectura aquí es necesaria, ¿sí? La lectura es necesaria. Y digo así, ¿no? Señale las coordenadas del punto P, que está ubicado en el eje de abscisas, que equidista del punto 1,5 y del punto 7,3. Ya. 1,5 y 7,3. Señale las coordenadas del punto P ubicado en el eje de abscisas, ¿no? 1,5. Ya le entendí. Vamos a ver, más o menos voy a dibujar el plano cartesiano. Esto sí lo necesito ubicar, ¿no? Ahí sí, ¿no? Vamos a suponer que cada unidad sea un recuadrito, ¿ya? Así es que no te hagas problemas. A ver. Ya está. Él es el eje de abscisas y él es el eje de ordenadas, ¿no? Ya sabemos nosotros, por teoría, que él es el eje Y y que él es el eje X. Ya, ahora coloco el punto 1,5. Abscisa 1, ordenada 5. Ya mira, 1, acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, el punto estaría acá.
punto A, de coordenadas 1,5. Y el punto B es, en abscisa hay 7 unidades y ordenada hay 3. A ver, abscisa 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ordenada 3. 1, 2, 3, aquí. El punto B sería 7,3. Ya está. Entonces me dice, señale las coordenadas de un punto P que está ubicado en el eje de abscisas. El eje de abscisas está por acá, él es el eje de abscisas. El punto P debe estar por acá, yo no sé quién será. Ya digamos que sea este. Como está ubicado en el eje de abscisas, yo no sé cuántos recuadritos ha avanzado. Digamos que sea X, yo no sé. Pero como estamos en el eje de abscisas, la ordenada es 0. Obviamente, ¿no? Obviamente, porque no ha avanzado nada, ¿no? Es 0 unidades. Ya me está diciendo, calcule las coordenadas de ese punto. O sea, me piden X,0, me piden. X,0. El X es el problema, ¿no? Porque el 0 ya lo tenemos. Que está ubicado en el eje de abscisas, de tal manera que este punto equidista. X significa igual, dista, distancia. O sea, que se encuentra a la misma distancia del punto A y del punto B. ¿Está bien? O sea, esta distancia debe ser igualita a esta distancia. Igualito tiene que ser. Tiene que ser lo mismo. ¿Está bien? Tiene que ser la misma distancia. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? La misma distancia. ¿Está bien? Aunque no parezca, ¿no? No parece, obviamente, no parece. Pero tiene que ser lo mismo. El punto P entonces debe estar más acá. Sería este con este, ¿no? El punto P. Lo podemos acomodar, pero es innecesario. Solamente me interesa utilizar la ecuación, ¿no? Obviamente, para que sea equidistante debe de ser algo así, ¿no? O sea, esta distancia es lo mismo que esta distancia, aunque no parece, ¿no? Aunque no parece. Tienen que ser iguales. Eso significa que tienen que ser iguales. Ya, pues, ¿no? Distancia entre dos puntos, pues. Ya, entonces digo así, ¿no? Como me piden calcular este punto, ya, calculo la distancia entre dos puntos. Esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia. Deben ser los mismos. O sea, la raíz cuadrada, ¿cómo se calculaba la distancia? Era así, ¿no? Raíz cuadrada. ¿De quién? De la diferencia de las abscisas al cuadrado. Sería 1 menos x al cuadrado. Más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. 5 menos 0 es 5 al cuadrado. Esta distancia tiene que ser la misma que esta otra distancia. Tiene que ser lo mismo que esta otra distancia. ¿Está bien? Y esta otra distancia sería así. Diferencia de las x al cuadrado sería 7 menos x al cuadrado. Más 3 menos 0 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Ya pues, ¿no? Elevamos al cuadrado ambos lados, ambos miembros. Elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado, obviamente la raíz cuadrada con ese índice 2 se va a cancelar, ¿no? O sea, él se cancela él con él y él con él, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esto. Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. Vamos a utilizar, obviamente, todos nuestros argumentos, ¿no? Vamos a poner aquí. Ya mira, acá sería así. Desarrollamos él es un binomio al cuadrado, recuérdalo. Y eso lo hemos estudiado, ¿no, profesor? ¿En qué momento lo hemos estudiado? Aquí. Acuérdate de que a menos b al cuadrado tiene un desarrollo. ¿Cómo se desarrollaba? A era así, profesor. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble producto. ¿Eso usted me enseñó, profesor, en el capítulo de productos notables? Sí, por supuesto que sí. Y es lo que yo voy a usar a continuación. Justamente en esto se utiliza bastante parte algebraica. Es por eso que era necesario hacer ello. Entonces, obviamente está en su avance, ¿no? También, ¿no? Pero entonces es una necesidad en cierta forma. ¿Está bien? Entonces hay que recordar estas ecuaciones que ya nosotros lo manejamos, ¿no? A estas alturas creo que ya tenemos idea de cómo utilizar una ecuación y en qué momento hacerlo, ¿no? En este caso sería así. Aquí sería así. Ya mira, utilizo. Sería el primero de ellos, el primero al cuadrado. Más el segundo de ellos, el segundo al cuadrado. Menos el doble producto. Aquí sería así. Mira, fíjate, sería así. El primero de ellos al cuadrado, 1. Más el segundo de ellos al cuadrado, x al cuadrado. Menos, porque acá es menos, el doble producto. Y más 5 al cuadrado es 25. Y acá lo mismo. Sería el primero de ellos al cuadrado, 7 al cuadrado. Ya sabemos que 7 al cuadrado es 49. No, vamos a ponerle así, de frente. Más el segundo al cuadrado. Menos el doble producto. Como el producto es 7x, el doble producto sería 14x. Y más 3 al cuadrado sería 9. Ya está.
Vamos a cancelar todo lo que se pueda cancelar. El x al cuadrado se cancela. De manera directa digo yo que acá sería 26 menos 2x. Ahí está, 26 menos 2 veces x. Era igual a 49 más 9, ¿cuánto es? 9 más 9, 18, 58. Menos 14x. Pásalo a sumar, sería 14x menos 2x, sería 12 veces x. Y acá sería 58 menos 26, ¿no? Que sería 36. Creo que sí. A ver, vamos a ver. No, miento. 32, ¿no? 32. Excelente. Y aquí calculamos el x, le sacamos cuarta es 3, cuarta 8. Cuarta 3, cuarta 8. Como acá me quedó 3 pasa a dividir. Ya, entonces, ¿cuál es la coordenada del punto P? Ah, el punto P es x, y. Por lo tanto, el punto P tiene coordenadas x, 0, que es así. El x es 8 tercios, 0. Y listo, ¿no? Y ya está. Y listo. Solución para ese problema. ¿Se captó la idea? Por favor, me confirmas de forma inmediata, por favor. Si tienes alguna duda, decirlo de una vez, inmediatamente. ¿Qué dice Piero, Isabel? ¿Qué dicen, por favor? ¿Qué dice Piero, Isabel? Por favor, hazte presente, dímelo. Dice que sí se entendió. Héctor, ¿qué dice Héctor? ¿Qué dice Héctor? ¿Todo bien? Ya está. Listo, chévere, bacán. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Y la pregunta número 3 me dice, valga la redundancia, lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver. Y sería así. Vamos a la pregunta número 3. Aunque no es necesario hacer los gráficos, a veces te ayuda un poquito, ¿no? Porque la geometría lo bueno que tiene es de que nosotros podemos hacer efectivo todos los pasos que vamos a hacer. En realidad, los geómetras tienen esa posibilidad y esa potestad de hacer ese tipo de situaciones, ¿no? A diferencia de los algebristas, en este caso, estamos determinados a resolver ecuaciones, ¿no? Porque todo es en realidad una ecuación. La vida es una ecuación, en primer lugar. ¿Ya? Inclusive los antiguos sofistas decían, pues, ¿no? Que el mundo era una ecuación, ¿no? En realidad es una ecuación. El calor tiene una ecuación. La ecuación del calor, la onda, ¿no? Tiene una ecuación. ¿Ya? Entonces, todo principio físico tiene una ecuación, en realidad. Pero bueno. En un triángulo ABC los vértices son A, B y C, ya me lo dan. Calcula la longitud de la mediana relativa al segmento BC. Vamos a dibujar el triángulo. Ojo, el triángulo lo voy a dibujar, pero no cogiendo los puntitos, ¿no? Yo voy a coger un punto cualquiera, ¿ya? ¿Ya? Para no hacerme problemas. Primero el punto 3, menos 1. Primero las abscisas. Mira, el más pequeño es menos 1 y menos 3, ¿no? Mira, menos 1 está por acá. Menos 1 está por acá. Por aquí. Vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? Menos 1, menos 3. Vamos a ponerlo aquí, donde sea, ¿no? El punto, él es el punto C. Profesor, pero empieza con el punto A. Esa es cuestión de gusto, ¿no? Menos 1, menos 3. Yo lo hago por la orientación. La otra sería, a ver, vamos a ver, 1,5. A ver, 1 más a la derecha, 5 por acá arriba. Por acá será, ¿no? Yo no sé, ¿no? Ya, él es el punto B, que es 1,5. Y el otro punto sería el punto C, el punto A, perdón, que es 3, menos 1. 3 a la más a la derecha estará por acá. Y menos 1 significa que está más abajo que el 5, pero más arriba que el menos 3. Debe estar por acá. Él es el punto A. 3, menos 1. Más o menos lo ubico, ¿no? Para eso me sirve el plano cartesiano, pero yo estoy haciendo caso omiso a ello para no hacerme problemas. Este es el triángulo. Este es el triángulo dado. Ya está. Él es mi triángulo. Y listo. Dice, se tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Ahora sí. En el triángulo ABC, cuyos vértices son ellos, calcule la longitud de la mediana relativa al segmento BC. Él es BC. La mediana al segmento BC es mira. La mediana. Él es BC, la mediana es esta. Es esto, mira.
ese puntito, bueno, este segmento se llama mediana, porque lo divide en su punto medio. Me piden, calcule la longitud de la mediana. La mediana relativa significa que descansa. ¿Sobre quién? Sobre el segmento BC. O sea, esto me están pidiendo. Esto es lo que me están pidiendo. Vamos a ver esto. ¿Ya está? Ya, pues, ¿cómo calcular esa distancia? Distancia entre dos puntos, pues, ¿no? Pero necesito este punto. ¿Quién será este punto? Él es punto medio, pues. Ah, profesor, punto medio. Ya recordé. El punto medio es la suma de los dos entre dos. Sumamos, pues. ¿Cuál es su coordenada? Sería así. A ver, ¿cuánto sería 1 menos 1? La suma es 0. 0 entre 2, 0. Ahora el otro. 5 menos 3. Sumamos, sería 2. Entre 2 sería 1. Punto medio siempre es la suma entre 2. Ah, profesor, qué bacán y qué fácil. Qué fácil, profe. Claro, así de simple. Así de simple. Ya tengo este punto y este punto, distancia entre dos puntos. Ya está. La distancia entre dos puntos sería así. Raíz cuadrada. Ya está. ¿De quién? Resto las x elevado al cuadrado. Resto las y elevado al cuadrado. A ver, resto las x sería 3 menos 0 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. Más, ahora resto las y al cuadrado. Sería menos 1 menos este 1. Menos 1, le quito ese 1 que está ahí. O sea, resto las y al cuadrado. Y ya está. Aquí efectúas así. La raíz cuadrada. Efectuamos. Acá es 9, acá es 2 al cuadrado es 4. 2 negativo al cuadrado sería 4. 9 más 4 sería 13. Raíz cuadrada de 13. Y esa es la distancia que me están pidiendo. Dime, ¿se entendió o había alguna complejidad? ¿Estuvo muy complicado? Solo quiero que me lo digas, por favor. No vayas a estar ahí teniendo algún problema, no sé. ¿Todo está bien? ¿Se entendió? A ver, por favor, confírmame. Tengo que ver si me estás entendiendo. No tiene sentido avanzar por avanzar. ¿Qué dice Isabel Héctor Piero? Comente, por favor. Ya está, por ahí me dice que todo está bien. Muy bien. Más que suficiente. Vamos a la pregunta siguiente. Pregunta número 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta número 4 y me dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente. Y dice así, vamos a ver. Vamos a ver. Lo acomodamos a nuestro estilo y a nuestra forma y tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, veamos. Planteamos la solución, no se preocupen, lo voy a ordenar nada más. Y ya está. Bien. Dice, los 3 vértices consecutivos de un paralelogramo. Son 3 vértices consecutivos, por si acaso, ¿ah? Significa que él va al costado de él y él al costado de él. O sea que estos dos son opuestos, me está diciendo. A y C son opuestos, B y D también tienen que ser opuestos. ¿Me entiendes? Porque son consecutivos. O sea, para que me entiendas, por aquí debe estar el A, aquí el B y aquí el C, consecutivos. ¿Me entiendes? Se supone que el E debe estar por acá. Y paralelogramos se forman. O sea que el A y el C son opuestos y el B y el D son opuestos. ¿Me comprendes? Ya está. Eso tienes que entender. Eso tienes que entender. Ya, pues, ¿qué se cumple? Que la suma de coordenadas opuestas en un paralelogramo deben de ser iguales. Entonces vamos a poner así, ¿no? Se cumple lo siguiente. Y eso lo hemos visto ya. Con letra gigante. Se cumple lo siguiente. Que si yo sumo las coordenadas A más C, tiene que ser lo mismo que B más D. O sea, suma de coordenadas opuestas deben de ser lo mismo. Eso tienes que tener en cuenta. Coordenadas, aquí estoy colocando de frente los vértices, ¿no? Obviamente los vértices para mí están dados como coordenadas. Por eso que yo lo pongo así, ¿no? No es que sea loco, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Un momento, por favor. Tranquilo, yo sé que están desesperados por la solución de este problema, ¿no? Porque de repente lo has intentado y dices, profesor, no me va a dejar dormir este problema. Pero bueno, de frente, A más C. Primero las coordenadas del eje X. A ver, a ver, a ver. Ya, primero sería así. Menos 1 más 9. Menos 1 más 9. Ojo,
Me piden las coordenadas hay la suma de coordenadas del cuarto vértice que es opuesto a B. Obvio, ¿no? Que es opuesto a B. A ver, A más C. Sí, está bien. Opuesto a D. Cuarto vértice que es opuesto a D. Vamos, repito, esto. Claro, ¿no? Este es A, B, C y D, ¿no? A más C es B más D. Está correcto. Bien. Muy bien, es lo que les estaba explicando, ¿no? Solo que siempre es bueno detallarlo, ¿no? Bien, digamos que las coordenadas del vértice D, digamos que sea así. X, Y. Yo no sé quién será, pues, ¿no? Yo le llamaré X, Y. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Ahora sí, suma de coordenadas opuestas son iguales. A ver, pero primero con respecto al eje X. Para A y C sería menos 1 más 9. Menos 1 más 9 debe de ser igualito así. A 1 más X. Y de aquí, bueno, ojo, él es menos 1. Menos 1 más 9, ¿no? Menos 1. Ya está, y ahí calculo el X, ¿no? ¿Cuánto vale el X? A ver, acá sería así. 8 menos 1, 7, el X vale 7. Ya tengo la primera componente de esta coordenada de ese punto, ¿no? Ahora vamos a ir a la segunda componente. Sería así. Ahora las segundas componentes sería 1 más 7, o sea, las ordenadas, debe ser igualito a 5 más Y. Él es 8, el 5 pasa a restar y acá sería 3. Y sería 3. Por lo tanto, la coordenada del punto B, del punto D, entonces la coordenada del punto D sería así, ¿no? Sería X, Y, que sería 7,3, ¿no? Me están pidiendo la suma de las coordenadas. Me piden X más Y, por lo tanto me piden 7 más 3, que no es otra cosa que el 10. Y ya tengo la solución a ese problema. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? Algo, por favor. Bien, su silencio me dice mucho. Vamos a la pregunta 5. Vamos a la pregunta número 5. Y me dice lo siguiente, ¿no? La pregunta 5. De forma inmediata, por favor, si no comprendes, decirlo también, ¿ya? Por favor, siempre hay que decirlo, con toda confianza. Vamos a ver, pregunta 5. Y la pregunta 5 me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Solución a la pregunta 5 y me indica lo siguiente. Vamos a ver. Y decimos lo siguiente, dice, se traza un segmento desde el punto 1,1 hasta el punto 3,5, ¿ya? ¿Hasta qué punto será necesario prolongar ese de tal manera que hace entre BC 6 quintos? Ya, entonces voy a ubicar estos dos puntos. 1,1 y 3,5. 1,1 más o menos estará por acá, de hecho, ¿no? 1,1 estará por acá. Vamos a ponerlo por aquí. 1,1 estará por acá. Y 3,5 estará por acá, ¿no? Más o menos por aquí, ¿no? 3,5. Se traza el segmento, dice, desde A hasta B. O sea, este segmento. Vamos a ver. Voy a trazar el segmento. Ya está. Luego me dice lo siguiente. ¿Hasta qué punto será necesario prolongar C para que AC entre BC sea 6 quintos? Mira, AC entre BC. Ya mira, esto de aquí, por si acaso, me olvidé decirles. Esto de aquí es lo mismo que esto, ¿no? AC entre BC, pasa de la dividir, es 6 quintos. Así de simple. O sea, el AC va a ser más grande que el BC. Ya. O sea, el C tiene que estar por aquí. ¿Por qué? Porque si estuviera por aquí, puede estar aquí, ¿no? Prolongar el segmento significa que puedo prolongarlo hacia acá o hacia allá. Si yo lo prolongo más acá, el AC sería más grande que el BC. Y el AC tiene que ser más grande que el BC. Si hubiera sido al revés, si estuviera aquí, el AC sería más pequeño y el BC sería más grande, ¿me entiendes? Y acá debe ser al revés. Por lo tanto, voy a prolongar este segmento hacia allá. Así.
Vamos a ver, prolongo. Yo no sé quién será, pues, ¿no? Pero aquí estará el 6. ¿Cuál será la coordenada? No lo sé. Justamente me piden eso, ¿no? Me piden quién es esta coordenada. Si al prolongar este punto, voy a prolongarlo, ojo, voy a prolongarlo. ¿Está? El segmento AC es al segmento BC como 6 es a 5. Significa que AC es como si fuera 6 y BC es como si fuera 5. ¿Ah? Aunque no parezca, él es como si fuera 6. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Él es como si fuera 6, todo esto, ¿no? Vamos a ver. Es como si él fuera como 6, así. Y esto fuera como 5. Vamos a poner aquí. Un momento. No. Vamos a ver. O sea, el BC es como si fuera como 5, aunque no parezca, digo yo, ¿ah? O sea, es como si fuera como 5, no parece, ¿no? Y vamos a poner un poquito más, más acá arriba, porque no va a encajar, ¿ya? Ahí debe ser. Ahí debe ser. Ahí tiene que ser. Por si acasito, no es que esté loco, debe de ser allí. Nos damos cuenta rápidamente que va a ser allí. Ahorita te voy a decir por qué lo pongo ahí, ¿ya? Así es que no te preocupes, todo tranquilo, todo tranquilo. Todo bien, todo bien. Ya, ahora sí. ¿Por qué lo pongo más acá, profesor? ¿Por qué no lo ha puesto más abajo? Usted ha borrado eso. ¿Por qué lo ha hecho, profesor? ¿Usted está equivocado? No, no es eso. Simplemente que me he dado cuenta de algo. Y ahorita lo voy a explicar. Un momento, lo voy a jalar un poquito más abajo. Un momento. Este que está aquí, me estorba un poco. Vamos a bajarlo un poquito más. Ahora sí. Ya está. Y acá explico, mira. ¿Por qué lo pongo así? Porque me dicen que el AC, o sea, todo esto es como 6 y todo esto es como 5, ¿me entiendes? Entonces, él se debe acercar bastante a él. Por lo tanto, este pedacito es más pequeñito que todo esto. Mira, para que me entiendas. AC es como si fuera 6 y BC es como si fuera 5. Como todo esto vale 6K y él vale 5K, él debe ser K. Es por eso que él debe ser más pequeño, ¿me comprendes? Yo lo había puesto más grande, eso no era correcto. Es por eso que lo pongo así. Ahora sí, ya pues, acuérdate de las coordenadas de un punto en una razón dada. ¿Cómo se colocaba? Ah, ya, profesor. Era así. Él por él. Ay, disculpen. Era así, ¿no? Él por él. Ay, disculpen. No se ve bien. Vamos a poner un poquito más acá, ¿ya? 3,5. Vamos a poner un poquito más acá. Un momentito, lo voy a mover nada más. Más pequeño. Para que no me estorbe. Acá sería así, ¿no? Coges la primera componente, multiplicas por el no adyacente parcial, luego la segunda componente no adyacente parcial, sobre el total, ya. Y digo así, calculo la primera componente, o sea, la primera componente para mí es 3, porque es para esto. Entonces digo así, vamos a ver, vamos a moverlo un poco más acá, porque, no sé, me pone nervioso. Ahora sí, aquí. Mi primera componente sería así, 3. Se calcula así el 3, sería así. Coloco el 1, el 3 es la primera componente, juego con las primeras componentes, coloco la primera componente del para, sería 1 multiplicado por 5K, vamos a ver, 5K, y a eso le sumo X multiplicado por K, las primeras componentes nada más, sobre el total. ¿Y el total cuánto es? K más 5K, o sea, el total sería 6K, ¿no? 6K. Aquí calculo el X, mira, fíjate. Profesor, ¿cómo calculo el X? Si ahí aparece el K. No te preocupes, se va a cancelar, mira, ¿no me crees? K, K y K. Se cancela. Acá sería 1 por 5, ¿no? Este es 5, disculpen. 1 por 5K era, ¿no? ¿Y cuánto es 1 por 5? 5. El 6 pasa a multiplicar, sería 18. Acá sería así, ¿no? 18 es igual a 5 más X. Y aquí entonces concluyo que el X debe ser 13.
Ya tengo el valor de X. Lo mismo voy a hacer para el Y. Igualito, igualito. Hago el mismo proceso. Ya este Y que es 5 se calcula así. Se calcula así. Cojo la segunda componente ahora, sería 1 por 5K. 1 por 5 veces K. Ahora cojo la segunda componente del otro punto, multiplico por el no adyacente parcial, sería Y por K, más Y por K, sobre el total que es 6 veces K. Y efectuamos los cálculos. Simplemente cancelo todo lo que se pueda cancelar. En este caso el K se cancela, es constante. Él es 30, como él es 5, vamos a ponerlo así, brevemente, lo colocaríamos de esta forma. Acá sería 30 igual a 5 más Y. El Y vale 25, ¿no? ¿Está? Y me están pidiendo, por lo tanto, ya tengo las componentes del punto C, ¿no? Entonces las componentes del punto C sería así, ¿no? Más o menos lo vemos así. X, Y sería así, ¿no? El X sería 13 y el Y vale 25. Me piden la suma de las componentes de las coordenadas del punto C. Vamos a sumar esos dos. Por lo tanto, me piden X más Y. ¿Y cuánto sería X más Y? A ver, 8, 38, ¿no? 38. Y respuesta a la pregunta, ¿no? Respuesta a la pregunta. Listo. Ya está. Ya lo tenemos así. Y ya está, ¿no? 38. Ahí está. Vamos a la pregunta número 6. ¿Se entendió la idea, por favor? ¿Se entendió la idea? Confírmenme, por favor, confírmenme para ver si estamos ahí todavía. ¿Todo bien? Si es que hay alguna duda, por favor, decirlo con toda confianza. Decirlo, por favor. Si hay alguna duda, vamos a la pregunta número 6. Veo que hay alguna inquietud de repente. Ah, ya, claro, 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 por supuesto. Ya está. Voy a señalarlo. A ver, por si acaso, ¿qué cosa es lo que he aplicado ahí? Mira, lo que he aplicado es esto. Lo que he aplicado es esto. De repente algunos se pueden perder, ¿no? X sub 0, Y sub 0, así estaba en la teoría, el punto B era así, X sub 1, Y sub 1, y acá era el punto P, X, Y, él era M y él era N. ¿Cómo se calculaba el X? A el X era así, ¿no? Cogía el A multiplicada por él, cogía el B multiplicada por él y dividía sobre el total. Así era, ¿no? Y acá sería así. Este X sería así. X sub 0 por N. X sub 0 por N. Más, ahora si quiero, bueno, en este caso, ahora cojo la primera componente del otro par, sería así. X sub 1 por M sobre el segmento total que es M más N, ¿no? Y de igual manera, si quiero el Y, cojo los dos Y's, este Y y este Y, y multiplico por la flechita. Sigo la flechita, sería así. Y sub 0 por N más Y sub 1 por M sobre el segmento total que es M más N. Es lo que he aplicado aquí. Mira, en el problema me dicen así, se traza un segmento desde A hacia B. El A es este punto y el B es, el B es este punto. Ahí está. Vamos a poner aquí, vamos a señalarlo. El A es este punto y el B es este punto. 1, 1 y 3, 5. ¿Qué es lo que sucede? Dice, ¿hasta qué punto será necesario prolongar el C? O sea, ¿hasta qué punto será necesario prolongar un punto C? O sea, voy a prolongar el segmento AB hasta un punto C. No sé quién será ese punto. Puede ocurrir que el C esté aquí o puede ocurrir que C esté debajo. ¿Ya? Ya, yo voy a suponer que esté aquí. Estoy suponiendo por ahora. Estoy prolongando, mira, prolongo. De tal manera que se cumple que AC entre 6 es BC sobre 5. Significa que el AC es como 6 y el BC es como 5. También lo puedes escribir así, ¿no? AC es como 6 y BC es como 5. AC es como si fuera 6 y BC es como si fuera 5. Es por eso que el C tiene que estar allá. Profesor, una consulta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera trazado el C acá abajo? Aquí. Si hubiera sido así, mira, fíjate, el AC sería esto y el BC sería desde aquí hasta acá. Sería más grande el BC. Pero el BC no es más grande, es más pequeño. Es por eso que el C tiene que estar más cerca del B que del A. ¿Me comprendes? El C, repito, tiene que estar más cerca del B que del A. ¿Por qué, profesor? Porque el AC es más grande que el BC.
por eso que el B tiene que estar más cerca del C. O sea, la proyección debe ser por acá, la prolongación. ¿Hasta ahí me entiende? ¿Me entiende nuevamente, por favor? ¿Me dices, por favor? ¿Hasta ahí me entiendes? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, yo no sé la coordenada de este punto. Justamente me están pidiendo hallar las coordenadas de este punto. Yo le llamaré X, Y. Entonces, yo me doy cuenta que él es como 6, perdón. Todo esto es como 6. AC es como 6. Y BC es como si fuera 5. 6 a 5. Entonces, quiere decir que si él es 6 y él es 5, él debe ser como 1. Ah, la relación de 1 a 5. Es como si fuera M y N. Es como esto. M y N. ¿Qué se hacía para calcular esta coordenada? Ah, ya, esta coordenada, esta, la que voy a señalar, esta, se calculaba así. Coloco la primera componente. La primera componente sale así. Cojo las primeras componentes. Y simplemente sigo la flechita. Multiplico 1 por 5K más X por K sobre el total que es K más 5K, que es 6K. Es lo que hice acá. O sea, hice esta ecuación. Utilicé esta. Esta. ¿Me comprendes? Multipliqué 18. Él era 5. 5. Pasé a restar. Por lo tanto, el X debe ser 3. Análogamente hice para el otro. El 5, o sea, este valor que está aquí, este sale así. 1 por el, 1 por 5K, más el Y, acá está el Y, por el K, ahí está, sobre el total que es 1, bueno, K más 5K, que es 6K. Cancelé el K, y me quedó aquí 5 por 6, 30, acá me quedó 5 más Y. El 5 pasa a restar, el Y vale 25. Por lo tanto, las componentes son 13,25. Me piden la suma. No sé si me entendiste, Isabel. No sé si me hice entender, no sé, alguna inquietud. De repente fue muy rápido. Dímelo, por favor. Isabel, dímelo, por favor. Héctor, dime, por favor, cómo vamos. Si no se entendió para volverlo a explicar, dime, por favor. Me lo dices. No te leo. Isabel, ¿todo bien? Isabel, ¿todo bien? Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya, bien, vamos a la pregunta número 6 y la pregunta 6 me dice lo siguiente. Dice, en un triángulo ABC se sabe que la coordenada del vértice A es 3,5 y el baricentro es 1,-3. Hallar la suma de las coordenadas del punto medio del segmento BC. Wow, wow, wow. Claro, aquí hay que conocer un poquito de situaciones geométricas. No es difícil de intuir para nada. Pero de hecho que hay que tener cuidado con algunas cositas, ¿no? Fundamentales, ¿no? Ya mira, empezamos con la solución del problema. Y digo así, escúchame, dice así. Claro, no necesito dibujar el plano cartesiano ni nada por el estilo, porque comúnmente uno lo puede hacer de forma inmediata y de forma automática, ¿no? Pero de hecho que es necesario tener en cuenta algunas cositas. Dice, en un triángulo ABC se sabe que el punto A es 3,5. Él es el punto A. Triángulo ABCA, 3,5, ¿no? Más o menos por acá. Por aquí lo coloco. Ahí, disculpen. 3,5 aquí. Él es mi punto A. 3,5. Como es ABC, puede ser que el B esté aquí y el C esté aquí. O también puede ser que el B esté aquí, el C aquí. O abajo. Aquí, aquí. O aquí, aquí. No lo sé. Lo que sí sé es que el baricentro tiene coordenadas 1,-3. 1, 1, 1, 1. A ver, vamos a ver. 1 más a la izquierda, menos 3 abajo. Ah, ya, por aquí está el baricentro. Ah, ya. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito más arriba. Ya, él es 1,-3. Ese es el baricentro. Ojo. Recuerda que el baricentro es la intersección de medianas interiores. O sea que ya. Se supone que él es A, B y C deben estar por aquí. No puede estar acá ni acá el B y el C, porque si fuera aquí, el triángulo sería él y el baricentro no estaría dentro, ¿no? Tiene que estar aquí, por aquí, aquí, aquí. Yo no sé dónde estará, pero más o menos intuyo que esté por acá, ¿no? Por aquí, por acá. No sé, por ahí, ¿no? No lo sé, pero por ahí debe estar. ¿Está bien? Más o menos intuyo yo. Más o menos intuyo yo. ¿Ok? Hasta ahí se entiende más o menos la idea. Lo voy a mover un poquito más, más que todo lo voy a mover más aquí. Ahora sí. Ya está. Entonces, recuerda que el B y el C deben estar por aquí, ¿no? Por aquí. No sé exactamente dónde, pero lo voy a construir, pues, ¿no? Voy a construir. Sé que está por aquí.
Entonces, L es mi triángulo ABC, el baricentro es G. Se supone que el baricentro es la intersección de las medianas. Voy a trazar la primera mediana. Pasa por él. Aquí debe estar. Mediana. Ahí. Quiere decir que por aquí pasan los otros dos lados, ¿no? Por aquí, ¿no? Más o menos por aquí. Ya está. Así. Y él debe de ser mi triángulo, ¿no? Más o menos lo estoy construyendo, ¿ves? Estoy construyendo. Ya está. Como él es baricentro, lo que significa, vamos a poner aquí, vamos a ver, lo que significa que él es baricentro, significa lo siguiente, que él debe ser punto medio. Vamos a poner aquí punto medio, o sea, él es punto medio. ¿Está bien? A mí lo que me están pidiendo es hallar la suma de las coordenadas del punto medio de BC. A, B y C. Me piden esto de acá. ¿Ya está? Entonces, más o menos debe ser así, ¿no? Él es el punto B y él es el punto C. Me piden esta coordenada. Punto medio. Esto me están pidiendo. Ah, ojo, no es necesario estos dos, ¿ah? Solamente sé que es mediana. Ah, ya, pero como es baricentro, hay una propiedad de geometría que nos deben de haber enseñado hace mucho tiempo. Y creo que ustedes llevan geometría. No, sí llevan geometría, ¿no? Solamente a manera de recuento, ¿no? Para acordarnos, ¿no? Yo trazo dos medianas y automáticamente se forma el baricentro. El baricentro justamente en la intersección de las medianas. Basta que yo trace dos medianas, automáticamente aparece el baricentro. Es automático. Dos medianas significa que él es igualito a él. Por aquí, un momento por favor. Él es igualito que él. ¿Ya? Y él es igualito que él. Entonces automáticamente aparece el baricentro. Automático. Este es automático. Vamos a ver por aquí. Este es automático. Aparece el baricentro. Pero, ¿qué relación tiene el baricentro? Bueno, él es el baricentro. ¿Qué relación tiene estos segmentos y este segmento? Estos segmentos parciales, acá también. Ah, la relación, eso ya debe de conocerlo, debe ser de 2 a 1. Acá también, ¿no? 2K y K. Ah, ya, o sea, la relación, bueno, la relación entre los segmentos parciales del vértice hacia el baricentro, del baricentro hacia el lado al cual es relativo es de 2 a 1. Siempre. Ah, ya, profe. O sea, él es como 2 y él es como 1. Sí, la verdad que sí. O sea, él es como 2K y él es como K. Ya, pues ahora vas a hacer lo mismo que hiciste aquí. La misma ecuación, esta. Ya, ¿y cómo calculas este 1? Ah, ya, fácilmente sería así, ¿no? Y haces el mismo problema, solamente que tiene otra forma de connotarlo, ¿no? Ya, primero el 1. ¿Cómo se calcula el 1? El 1 se calcula así. Cojo la primera componente de este par y la primera componente de este par. Y lo comienzo a cruzar, lo cruzo. O sea, voy a hacer así para que me entiendas. Bueno, vamos a hacerlo así para que me entiendas bien. Sería así, él por él, luego él por él. Así, cruzamos, ¿ya? Cruzamos. Y sobre el total. Ya, vamos a seguir la flechita, ¿ya? Acá sería así. Como quiero el 1, o sea, primera componente, yo hago que aparezcan las primeras componentes. Sería x por 2, 2xk. O 2kx más 3 por k, ahí está, 3k, sobre el total que es 3k, ¿no? 3k. Ya está, el K se va a cancelar, ya sabemos cómo se procede, más o menos la idea es la misma que en el caso anterior. Cancelamos el K, cancelamos el K y cancelamos el K. Él sería 3, él pasa al otro miembro, menos 3, 0, el X tiene que ser 0, porque 2 por 0 sería 0, ¿no? Concluyo que el X vale 0. Ya tengo la primera componente. Ya tengo que él vale 0. ¿Dónde está? Este de aquí es 0. Ahora me falta el Y. Ya pues, segunda situación. Sería así, cojo así, y por 2k, o sea, 2yk, primero el menos 3, bueno, menos 3 tiene que ser así, 2 veces y por k, ahora el otro sería 5 multiplicado por k, más 5 por k, sobre el total que es 3 veces k. Ya, pues, efectuamos el cálculo, y al efectuar el cálculo, yo cancelo todo lo que se pueda, ¿no? El k por aquí, el k por aquí, el k por aquí, él sería menos 9, el paso al otro miembro restando sería menos 5, sería menos 14, mitad, mitad, el y vale menos 7. Profesor, automáticamente yo lo calculo, es una ecuación, pues, profe, y debe ser menos 7.
Por lo tanto, las componentes de este par ordenado, que es M, sería así, ¿no? M de coordenadas X, Y sería 0, menos 7. Me piden, si mal no me equivoco, hallar la suma de las coordenadas. Sumamos, pues, ¿no? Sería 0 menos 7. Por lo tanto, ahí está, por lo tanto, digo así, concluimos que me están pidiendo X más Y, que en este caso es 0 menos 7. Y 0 menos 7 sería menos 7, solución a la pregunta. ¿Se comprendió la idea? Ahora sí comprendieron la idea. Creo que fue mucho más directo que en el caso anterior, ¿verdad? ¿Se entendió? Por favor, me confirman, me confirman. Wow, me confirman, por favor, para tener en cuenta. Y ahora sí, bien. Chicos, lamentablemente el tiempo nos ha quedado bastante corto, pero ¿no? Traten ustedes de resolver. Ya hice la mitad, la otra mitad es para ustedes. Sí, entonces, si no hay ninguna duda, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Se cuidan bastante, chicos. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense bastante.